María Luisa Domínguez, más conocida como la enfermera de Valladolid, natural de Palencia, criada en el pequeño pueblo de Villanubla, a las afueras de Valladolid. En 2013, tras 15 años como enfermera en el Hospital Clínico Universitario, comenzó a notar un patrón alarmante. Pacientes mayores y vulnerables que ingresaban por dolencias tratables fallecían inesperadamente en determinados turnos y plantas del hospital. Las autoridades sanitarias descartaban cualquier irregularidad, clasificando las muertes como complicaciones esperables, dada la edad y condición de los pacientes. Pero María Luisa, con su meticulosa atención al detalle y su profundo conocimiento de los protocolos sanitarios, sabía que algo no encajaba. Durante 4 años, documentó silenciosamente cada caso sospechoso, recopiló pruebas y estableció conexiones que nadie más veía. Cuando finalmente presentó su investigación, destapó un elaborado sistema de fraude sanitario que implicaba a médicos, farmacéuticos y administradores del hospital. Un sistema que no solo costaba millones de euros al año a la sanidad pública, sino que había provocado la muerte prematura de decenas de pacientes. Así comenzó la historia de la mujer que sacudió los cimientos del sistema sanitario de Castilla y León, y cuya valentía cambiaría para siempre los protocolos de seguridad hospitalaria en España. La niebla espesa envolvía el Hospital Clínico Universitario de Valladolid aquella madrugada de noviembre de 2013. A través de las ventanas apenas se distinguían las luces amarillentas de la ciudad. María Luisa Domínguez, enfermera de 42 años, caminaba por el pasillo de la 5ª planta con el silencio profesional que había perfeccionado tras 15 años en el servicio de geriatría. Su uniforme blanco, impecablemente planchado, contrastaba con las ojeras que enmarcaban sus ojos castaños, resultado de un turno de noche que se acercaba a su fin. El hospital dormitaba en esa calma inquietante de las 4 de la madrugada. Solo se escuchaba el pitido regular de los monitores, el susurro ocasional de algún paciente somnoliento y el ruido de los zapatos ergonómicos de María Luisa sobre el linóleo gastado. Para cualquier observador, era una noche como tantas otras. Para ella, fue el comienzo de todo. Al entrar en la habitación 517, para comprobar el estado de Emilio García, un hombre de 78 años ingresado por una neumonía moderada, pero en clara mejoría, encontró lo inesperado. El monitor cardíaco mostraba una línea plana. Emilio había fallecido en algún momento de las últimas 2 horas, sin que las alarmas se dispararan, sin que nadie lo notara. María Luisa siguió el protocolo. Comprobó la ausencia de signos vitales, avisó al médico de guardia y preparó al paciente y la documentación necesaria. Pero algo la inquietaba. Emilio había estado estable esa misma tarde. Su evolución era positiva, y nada en su historial justificaba un deterioro tan súbito. Más perturbador aún, era el tercer paciente que fallecía de forma similar en esa misma planta durante la última semana. La causa probable es un tromboembolismo pulmonar, bastante común en pacientes de esta edad e inmovilizados, dictaminó el doctor Velasco tras una evaluación superficial. Prepara el certificado con esa causa y avisa a la familia cuando amanezca. María Luisa asintió, pero mientras observaba al médico alejarse por el pasillo, una sensación incómoda se instaló en su estómago, la misma sensación que había experimentado con los otros casos recientes. Demasiadas coincidencias, demasiadas explicaciones apresuradas, demasiadas muertes inesperadas que se archivaban con diagnósticos genéricos. Al terminar su turno, en lugar de dirigirse directamente a los vestuarios, María Luisa se desvió hacia el pequeño despacho que compartían las enfermeras para sus tareas administrativas. A esa hora estaba vacío. Sacó un cuaderno nuevo de su bolso y escribió con letra pequeña y precisa: Caso Mórara 1. Emilio García, 78 años, habitación 517, 14-11-2013, 4:20 es. Debajo anotó los detalles del caso, sus observaciones, las inconsistencias que había notado y, lo más importante, quiénes habían estado de guardia esa noche. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sus años de experiencia le habían enseñado a confiar en su intuición. Y su intuición le decía que algo siniestro estaba sucediendo en las plantas de geriatría y cuidados paliativos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El hospital,
Un imponente edificio de los años 70 ampliado y renovado parcialmente en la década de 2000, era uno de los centros médicos más prestigiosos de Castilla y León. Con capacidad para más de 700 camas y una plantilla de cerca de 3.000 profesionales, atendía a pacientes de toda la región. Su unidad de investigación clínica, en particular, era un referente nacional, con numerosos ensayos en marcha financiados por las principales compañías farmacéuticas internacionales. Para el público general, representaba la excelencia y la seguridad. Para María Luisa, que conocía sus entrañas, sus pasillos menos transitados, sus dinámicas internas y sus jerarquías no escritas, comenzaba a revelarse como algo mucho más perturbador. Un sistema donde ciertas vidas parecían valer menos que otras, donde las estadísticas y los resultados económicos podían prevalecer sobre el juramento hipocrático. María Luisa no encajaba en el perfil típico de una investigadora. Nacida en Palencia en una familia humilde, se había criado en Villanubla, un pequeño pueblo a las afueras de Valladolid. Hija de un conductor de ambulancias y una ama de casa, había heredado de su padre la vocación por la medicina y de su madre la atención meticulosa al detalle. Estudió enfermería con becas y trabajos a tiempo parcial, graduándose con honores pese a las dificultades económicas. Quienes la conocían la describían como reservada pero cálida, profesional hasta la médula, pero con una empatía que los pacientes percibían inmediatamente. Era respetada por sus compañeros, aunque algunos la encontraban demasiado estricta con los protocolos. La meticulosa, la llamaban algunos médicos a sus espaldas, no siempre como cumplido. Su vida personal había quedado en segundo plano tras su divorcio 5 años atrás. Sin hijos y con sus padres ya fallecidos, María Luisa había canalizado toda su energía en su profesión. Su apartamento en el barrio de La Rondilla, modesto pero impecablemente organizado, reflejaba su personalidad, funcional, ordenado, sin extravagancias, pero con pequeños toques personales, como la colección de novelas policíacas que ocupaba una estantería completa. Quizás fue esa afición a las historias de detectives lo que la preparó, sin saberlo, para la investigación que cambiaría su vida. O quizás fue simplemente su inquebrantable sentido de la justicia y su devoción por el cuidado de los más vulnerables. Lo cierto es que, tras aquella madrugada de noviembre, María Luisa Domínguez ya no sería solo una enfermera más en el sistema sanitario de Castilla y León. Los días siguientes, a su primer registro formal de un caso sospechoso, María Luisa procedió con extrema cautela. Sabía que lo que estaba contemplando, la posibilidad de negligencias sistemáticas o, peor aún, muertes intencionadas, era extraordinariamente grave. Un error, una acusación precipitada, podría no solo destruir su carrera, sino dañar irreparablemente la confianza pública en una institución vital para la comunidad. Durante 2 semanas, simplemente observó y documentó. Prestó especial atención a los patrones de mortalidad en las plantas de geriatría, oncología y cuidados paliativos. Comparó tasas de fallecimiento entre diferentes turnos y equipos médicos. Revisó los diagnósticos oficiales de muerte y los contrastó con las evoluciones clínicas previas de los pacientes. Lo que encontró la alarmó aún más. Las muertes inesperadas no se distribuían aleatoriamente. Ocurrían con una frecuencia estadísticamente anormal durante ciertos turnos, especialmente aquellos en que coincidían determinados profesionales. Y más preocupante aún, la mayoría de los fallecidos compartían características que iban más allá de sus patologías. Eran mayoritariamente ancianos sin familia cercana o con parientes que por distancia geográfica o circunstancias personales no podían visitarlos regularmente. Una tarde, mientras clasificaba esta información en su pequeña libreta de notas, que ahora guardaba en una caja metálica con cerradura en un falso fondo de su armario, María Luisa se detuvo, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de su apartamento. La evidencia circunstancial apuntaba a una conclusión tan perturbadora que su mente racional se resistía a formularla explícitamente. Alguien o un grupo de personas podrían estar provocando deliberadamente estas muertes. ¿Pero por qué? ¿Qué motivación podría haber para algo tan monstruoso? María Luisa no veía ningún patrón que sugiriera eutanasia mal entendida o alguna retorcida forma de compasión. No eran pacientes terminales en agonía.
Muchos estaban en proceso de recuperación. Tampoco parecía haber una conexión personal entre los fallecidos que sugiriera alguna venganza o ajuste de cuentas. La respuesta comenzó a perfilarse cuando, revisando nuevamente sus notas, advirtió otra coincidencia. Una proporción significativa de los pacientes fallecidos en circunstancias sospechosas estaban inscritos en ensayos clínicos. Este detalle, aparentemente irrelevante al principio, cobró una nueva dimensión cuando María Luisa recordó una conversación casual en la cafetería del hospital semanas atrás, donde un residente comentaba lo bien que pagaban ciertos laboratorios por cada paciente incluido en sus estudios. Durante las siguientes semanas, María Luisa mantuvo sus ojos y oídos más alerta que nunca. Observaba, escuchaba, anotaba cada muerte inesperada, cada discrepancia en los tratamientos, cada irregularidad en los registros farmacéuticos quedaba documentada en su cuaderno, que ya guardaba con celo en una caja fuerte improvisada tras los libros de su estantería. No compartió sus sospechas con nadie al principio. Sabía lo descabellado que sonaría sugerir que algo sistemáticamente malo estaba ocurriendo en uno de los hospitales más prestigiosos de la región. Además, sin pruebas concretas, solo conseguiría poner en riesgo su credibilidad profesional y posiblemente su empleo. Pero a medida que su registro de casos crecía, comenzaron a emerger patrones perturbadores. Las muertes sospechosas ocurrían con mayor frecuencia durante ciertos turnos, especialmente cuando el doctor Marcos Vidal estaba de guardia, junto con un equipo específico de enfermeros y auxiliares. Los pacientes afectados solían ser ancianos sin familia cercana o con parientes que vivían lejos y no podían visitarlos regularmente, y casi todos tenían algo más en común. Estaban inscritos en costosos ensayos farmacológicos o eran candidatos a cirugías que reportaban importantes beneficios económicos al hospital. Marcos Vidal, un hombre de 58 años con una carrera brillante, era una figura respetada en el hospital y en la comunidad médica española. Jefe del Departamento de Medicina Interna desde hacía 8 años, había publicado extensamente en revistas científicas internacionales y formaba parte de diversos comités éticos. Su presencia imponente, su voz grave y su confianza inquebrantable en sus propios diagnósticos lo habían convertido en una especie de figura paternal autoritaria para los residentes y una voz incuestionable en las reuniones clínicas. María Luisa siempre había mantenido una relación correcta, pero distante con él. Aunque valoraba su experiencia clínica, algo en su forma de tratar a las enfermeras, con una condescendencia apenas disimulada, le había resultado siempre desagradable. Ahora, mientras lo observaba con nuevos ojos, notaba otros detalles: su irritabilidad cuando algún paciente mejoraba inesperadamente, su interés desproporcionado por ciertos casos que aparentemente no revestían complejidad clínica especial, sus frecuentes reuniones a puerta cerrada con representantes farmacéuticos. También estaba Luis Méndez, un enfermero de unos 35 años que parecía la sombra permanente del doctor Vidal. Eficiente pero frío, mantenía una distancia emocional con los pacientes que contrastaba con la calidez habitual en la profesión. María Luisa había coincidido con él en numerosos turnos a lo largo de los años, pero solo ahora comenzaba a percibir lo extraño de su comportamiento, su insistencia en administrar personalmente ciertos medicamentos, la rapidez con que registraba fallecimientos sin mostrar la menor empatía, su manejo de la medicación a veces al margen de los protocolos establecidos. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está falando e que horas são aí. E se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos e sem censura dos maiores casos criminais da Espanha, considere virar membro. E não se esqueça de se inscrever no canal. Em enero de 2014, María Luisa dio un paso crucial. Comenzó a hacer copias de los historiales médicos de los pacientes fallecidos en circunstancias sospechosas. Era arriesgado. El acceso no autorizado a los registros médicos podía costarle su licencia, incluso enfrentarla a cargos legales. Pero su convicción era más fuerte que el miedo. El sistema informático del hospital, aunque relativamente moderno, tenía vulnerabilidades que María Luisa, con sus años de experiencia, conocía bien.
Sabía que los accesos quedaban registrados, pero también que nadie revisaba esos registros a menos que hubiera una razón específica para hacerlo. Además, como enfermera de planta, tenía acceso legítimo a los historiales de los pacientes asignados a su unidad, lo que le proporcionaba cierta cobertura. Aprovechaba los momentos tranquilos de la madrugada para acceder al sistema informático con su propia clave. Imprimía rápidamente los documentos necesarios y los escondía entre sus pertenencias personales. Luego, en casa, los estudiaba minuciosamente, buscando inconsistencias, cambios sospechosos en las medicaciones, registros de tratamientos que no correspondían con los diagnósticos. Esta labor detectivesca se extendía más allá de los registros oficiales. María Luisa comenzó a prestar atención a detalles que normalmente pasaban desapercibidos. Los niveles de inventario de ciertos fármacos que no coincidían con lo administrado según los registros, las pequeñas discrepancias en las hojas de enfermería, las inusuales variaciones en las dosis prescritas a pacientes similares. A medida que recopilaba más información, su apartamento se transformó en una especie de central de investigación improvisada. Las paredes de su dormitorio estaban ahora cubiertas de notas, cronogramas y diagramas que conectaban pacientes, personal médico, fechas y medicamentos. Para evitar sospechas, había comprado cortinas opacas y solo trabajaba en esto por las tardes, con la música puesta para dificultar cualquier intento de escucha desde el exterior. Su vida social, ya reducida tras el divorcio, prácticamente desapareció. Rechazaba invitaciones a cenas, dejó de asistir a las celebraciones de cumpleaños de sus pocos amigos e incluso espació las visitas a su hermana en Burgos. Cuando alguien preguntaba, mencionaba vagamente un curso de especialización que le estaba consumiendo mucho tiempo, o problemas con el apartamento que necesitaba resolver. La realidad era que María Luisa estaba cada vez más absorta en su investigación, cada vez más convencida de que había descubierto algo terrible y simultáneamente cada vez más aislada con esa certeza. Las dudas la asaltaban en momentos de debilidad. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si estaba viendo patrones donde solo había coincidencias? ¿No sería más fácil simplemente ignorarlo todo, volver a su vida tranquila, aceptar que a veces las cosas simplemente suceden sin una explicación siniestra? Pero entonces recordaba los rostros de los pacientes que había visto deteriorarse inexplicablemente. Pensaba en sus familias devastadas por pérdidas que quizás no habían sido inevitables, y su resolución se fortalecía nuevamente. 3 meses después de iniciar su investigación personal, María Luisa tuvo su primera confirmación de que no estaba simplemente dejándose llevar por una paranoia infundada. Carmen Soto, una paciente de 82 años, ingresada por una fractura de cadera, falleció inesperadamente durante la noche. La causa oficial: paro cardíaco debido a complicaciones postoperatorias. Pero María Luisa había visto a Carmen esa misma tarde, estable y conversadora, incluso bromeando sobre volver pronto a su casa para reanudar sus partidas de brisca con las vecinas. Lo que llamó su atención fue un detalle en la hoja de medicación. Alguien había administrado a Carmen una dosis de propofol, un potente sedante que no estaba prescrito para ella. Al revisar el registro, María Luisa descubrió que el enfermero Luis Méndez, habitual en los turnos del doctor Vidal, había firmado la administración justificándola como sedación pautada verbalmente por el médico para agitación nocturna. Pero Carmen no había mostrado ningún signo de agitación y el protocolo exigía que cualquier medicación pautada verbalmente fuera confirmada por escrito por el médico en un plazo máximo de 24 horas, algo que nunca ocurrió. Con manos temblorosas, María Luisa añadió esta información a su creciente archivo de evidencias. Era la primera prueba tangible de una intervención médica indebida que podría haber causado una muerte, pero seguía siendo circunstancial, insuficiente para lanzar una acusación formal. A partir de ese momento, María Luisa intensificó sus esfuerzos, concentrándose especialmente en los pacientes, bajo el cuidado directo del doctor Vidal y su equipo. Comenzó a ofrecerse voluntaria para cubrir turnos adicionales, especialmente aquellos que coincidían con la presencia del grupo que había identificado como sospechoso. Esto significaba trabajar hasta 60 horas semanales,
un ritmo agotador que comenzaba a pasarle factura física y emocionalmente. Sus compañeros notaron el cambio. Lucía más delgada, con ojeras permanentes y una tensión constante que contrastaba con su habitual serenidad profesional. Algunos lo atribuyeron a problemas personales, otros a simple agotamiento laboral. Nadie imaginaba la verdadera razón de su transformación. «Deberías tomarte unas vacaciones, María Luisa», le sugirió una compañera durante un descanso. «Estás trabajando demasiado, vas a enfermar». Ella simplemente sonrió y murmuró algo sobre necesitar el dinero extra, pero la verdad era que no podía permitirse desconectarse ahora. No cuando cada semana descubría nuevas irregularidades, nuevos patrones que confirmaban sus peores sospechas. Un detalle particularmente inquietante emergió cuando comenzó a analizar los ensayos clínicos en curso en el hospital. Descubrió que varios de los pacientes fallecidos en circunstancias sospechosas estaban participando en un ensayo de fase 3 para un nuevo anticoagulante desarrollado por una importante farmacéutica multinacional. Lo extraño era que, según los registros oficiales, estos pacientes seguían completando el estudio semanas después de su fallecimiento. Esto sugería que no solo se estaban provocando muertes, sino que además se estaban falsificando datos de investigación, algo que podría tener implicaciones globales si el medicamento en cuestión llegaba a aprobarse basándose en resultados manipulados. El punto de inflexión llegó en abril de 2014, cuando María Luisa presenció algo que no debía ver. Había regresado al hospital en su día libre, con el pretexto de recoger unos documentos olvidados, pero realmente para revisar un historial que no había podido consultar durante su turno. El hospital tenía un ambiente diferente durante las horas diurnas, más concurrido, más luminoso, pero también más fácil para pasar desapercibida entre el tráfago de profesionales, visitantes y pacientes ambulatorios. María Luisa se había vestido de civil, con ropa discreta y el pelo recogido bajo una gorra, reduciendo las probabilidades de ser reconocida por compañeros habituales. Al pasar cerca del despacho del doctor Vidal, ubicado en una zona administrativa relativamente tranquila en la 3ª planta, escuchó voces alteradas. La puerta estaba entreabierta, y aunque no era su intención espiar, las palabras que captó la dejaron paralizada. ¿Sabes cuánto nos paga el laboratorio por cada paciente incluido en el ensayo? No podemos permitirnos estos fallos. El viejo de la 422 lleva demasiado tiempo ocupando una cama que necesitamos para casos más rentables. Era la voz del doctor Vidal y quien le respondió era Fernando Alonso, el jefe de farmacia hospitalaria, un hombre de unos 50 años, calvo y con gafas de montura fina que María Luisa conocía de vista, pero con quien apenas había intercambiado palabras a lo largo de los años. «Marcos, esto es demasiado arriesgado. Una cosa es manipular datos de los ensayos, y otra muy distinta es lo que estás sugiriendo. No seas ingenuo, Fernando. Lo hemos hecho antes, y nadie ha hecho preguntas. Estos pacientes ya están con un pie en la tumba. Solo estamos acelerando lo inevitable, mientras ayudamos a la investigación médica y nos aseguramos un buen retiro». María Luisa contuvo la respiración, pegada a la pared junto a la puerta entreabierta. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Dentro la conversación continuaba. «El problema es que la mortalidad en tu planta está empezando a llamar la atención», dijo Alonso con voz tensa. «Velasco me comentó ayer que las estadísticas internas muestran un pico anormal en los últimos meses». «Velasco debería preocuparse de sus propios asuntos», respondió Vidal con desdén. «Además, ¿quién revisa realmente esas estadísticas? El director está demasiado ocupado presumiendo de los ingresos por investigación como para fijarse en detalles técnicos». Hubo un silencio, y María Luisa temió que estuvieran a punto de salir del despacho. Pero la conversación continuó, ahora en tono más bajo, obligándola a esforzarse para escuchar. «Solo te digo que debemos ser más cuidadosos», insistió Alonso. «Méndez es descuidado a veces con los registros, y esa enfermera, Domínguez, hace demasiadas preguntas últimamente». María Luisa sintió que se le helaba la sangre. La habían notado. Sus preguntas, su interés en ciertos casos, su presencia en turnos que normalmente no cubría, no había sido tan discreta como pensaba. «Domínguez no es problema»,
respondió Vidal con un tono que erizó el vello de la nuca de María Luisa. Si se convierte en una molestia, hay formas de manejarla. Tengo suficiente influencia en la dirección para conseguir un traslado o incluso un despido si fuera necesario. En ese momento oyó pasos acercándose por el pasillo. Sin tiempo para alejarse sin ser vista, María Luisa tomó una decisión rápida. Sacó su teléfono y fingió estar absorta en una llamada mientras caminaba pasando de largo frente al despacho, como si acabara de llegar y no hubiera escuchado nada. «Sí, claro, estaré allí en media hora», dijo en voz alta a un interlocutor imaginario mientras pasaba frente a la puerta entreabierta. Por el rabillo del ojo, vio que Vidal la miraba fijamente desde el interior, pero continuó caminando sin alterar el paso, girando en el primer cruce de pasillos. Una vez fuera de su vista, aceleró hasta llegar a un baño de personal, donde se encerró en un cubículo temblando incontrolablemente. María Luisa se alejó silenciosamente, con el corazón martilleando en su pecho. Ya no había duda. Existía una conspiración deliberada que involucraba a médicos y personal farmacéutico. No solo estaban falsificando datos de ensayos clínicos, sino que aparentemente estaban liberando camas de forma activa, sacrificando a pacientes vulnerables por beneficios económicos. Esa noche, en la soledad de su apartamento, María Luisa enfrentó una decisión imposible. Tenía suficientes indicios para sospechar de un esquema criminal de proporciones aterradoras, pero carecía de pruebas definitivas que pudieran sostenerse ante un tribunal. Si acudía a las autoridades sin evidencia concluyente, no solo arriesgaría su carrera, sino que alertaría a los responsables, quienes seguramente destruirían cualquier rastro incriminatorio. Además, ahora existía otro factor aterrador. Su propia seguridad personal estaba potencialmente en riesgo. La conversación que había escuchado sugería que Vidal no se detendría ante nada para proteger su esquema, y ya la había identificado como una posible amenaza. María Luisa apenas durmió esa noche, dando vueltas en la cama mientras sopesaba sus opciones. Por la mañana, tomó 3 decisiones. Primero, continuaría recopilando pruebas, pero con extrema precaución. Segundo, crearía copias de seguridad de toda la evidencia ya reunida y las distribuiría en lugares seguros. Y tercero, buscaría aliados discretos que pudieran ayudarla si algo le sucedía. Durante las siguientes semanas, María Luisa reforzó sus medidas de seguridad personal. Cambió las cerraduras de su apartamento, instaló una cámara oculta en su puerta principal y modificó sus rutinas diarias para ser menos predecible. En el trabajo, mantuvo una actitud deliberadamente neutra, evitando cualquier interacción innecesaria con Vidal o su equipo, fingiendo un repentino interés en áreas del hospital alejadas de su foco de investigación. Simultáneamente, intensificó su recopilación de evidencia, pero con métodos más sofisticados. Compró un pequeño dispositivo de grabación que ocultaba en su uniforme durante los turnos, especialmente cuando coincidía con los sospechosos. Fotografiaba disimuladamente documentos comprometedores usando una aplicación de escaneo rápido en su teléfono, y comenzó a llevar un registro detallado de sus propias actividades, horarios y observaciones, con copias digitales cifradas enviadas regularmente a una cuenta de correo creada específicamente para este propósito. Decidió dar un paso más en su investigación personal, pero ahora con un enfoque diferente. Necesitaba pruebas físicas, documentación irrefutable, posiblemente incluso grabaciones. Y para ello, necesitaría ayuda. Con extrema cautela, María Luisa contactó a su antiguo compañero de estudios, Javier Olmedo, ahora periodista de investigación en un diario regional. Sin revelar todos los detalles, le planteó sus sospechas en términos generales. Javier, quien había cubierto casos de corrupción hospitalaria anteriormente, le proporcionó asesoramiento crucial sobre cómo recopilar evidencia admisible y la puso en contacto con un abogado especializado en denuncias sanitarias. La reunión con Javier tuvo lugar en una cafetería de un pueblo a 30 kilómetros de Valladolid, donde era improbable que alguien los reconociera. María Luisa había tomado 3 autobuses diferentes para llegar allí, asegurándose de no ser seguida. «Lo que me estás contando es monstruoso», dijo Javier después de escuchar una versión resumida pero impactante de sus hallazgos.
Si es cierto, sería uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente. Es cierto, respondió María Luisa con una certeza tranquila, pero necesito pruebas irrefutables, pruebas que se sostengan en un juzgado, no solo por mi credibilidad, sino porque estas personas son poderosas y tienen conexiones. Si vamos a derribarlos, no podemos darles ninguna escapatoria. Javier asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. No puedo involucrarme directamente en la investigación ahora mismo. Sería demasiado obvio y podría comprometer todo. Pero puedo asesorarte sobre qué tipo de evidencia necesitas y cómo presentarla cuando llegue el momento. Le explicó los estándares legales para que una prueba fuera admisible, la importancia de establecer una cadena de custodia clara para cualquier documento físico que obtuviera y los riesgos legales que ella misma enfrentaba por acceder a información confidencial sin autorización. Estás caminando sobre una línea muy fina, María Luisa, advirtió. Lo que estás haciendo podría considerarse ilegal en circunstancias normales, pero dado lo que está en juego, hay precedentes de protección para denunciantes en casos de interés público superior. También le proporcionó el contacto de Elena Sanz, una abogada especializada en derecho sanitario y protección de denunciantes. No le digas todo por teléfono. Reúnete con ella personalmente, usa las mismas precauciones que has usado conmigo. Ella puede asesorarte sobre cómo protegerte legalmente. Antes de despedirse, Javier le dio un último consejo. Mantén un diario detallado de todo. Fechas, horas, personas presentes, lo que viste, lo que oíste, todo. Y haz copias, muchas copias, guardadas en diferentes lugares. Si algo te sucede, quiero poder continuar tu trabajo. María Luisa agradeció su ayuda y se despidieron con un abrazo tenso, cargado de preocupación compartida. La reunión con Elena Sanz, la abogada, fue igualmente cautelosa y proporcionó a María Luisa una nueva perspectiva sobre cómo proceder. Elena le explicó las protecciones legales disponibles para denunciantes de buena fe, pero no le ocultó los riesgos. En teoría, la ley te protege si denuncias de buena fe actividades ilegales, especialmente cuando hay vidas en juego, explicó. En la práctica, las instituciones suelen cerrar filas y los denunciantes pueden enfrentar represalias profesionales, legales e incluso personales. Le aconsejó documentar meticulosamente no solo las irregularidades que observaba, sino también cualquier comportamiento hacia ella que pudiera interpretarse como intimidación o represalia. Si podemos demostrar que intentaron silenciarte, fortalece enormemente tu caso y tu protección legal. Armada con este nuevo conocimiento y recursos, María Luisa intensificó sus esfuerzos. Compró una pequeña grabadora digital que ocultaba en el bolsillo de su uniforme durante sus turnos. Catalogó meticulosamente cada documento, asegurándose de establecer una cadena de custodia impecable para cada evidencia. Incluso logró fotografiar discretamente registros de medicamentos que mostraban discrepancias entre lo dispensado oficialmente y lo realmente administrado a los pacientes. Durante casi un año, María Luisa vivió una doble vida. Por el día, continuaba siendo la enfermera profesional y respetada de siempre, cumpliendo con sus deberes mientras disimulaba su creciente angustia. Por la noche, en la privacidad de su hogar, se transformaba en investigadora, analizando datos, conectando puntos, construyendo meticulosamente un caso que no dejara lugar a dudas. El desgaste físico y emocional era considerable. Perdió peso, desarrolló insomnio crónico y comenzó a sufrir ataques de ansiedad. Sus pocos amigos notaron el cambio, pero ella lo atribuyó al estrés laboral y a problemas personales vagamente definidos. No podía arriesgarse a confiar en nadie más, no cuando las vidas de pacientes vulnerables estaban en juego. A principios de 2015, María Luisa tenía un archivo considerable. 27 casos documentados de muertes sospechosas, pruebas de manipulación de historiales médicos, registros farmacéuticos alterados, grabaciones de conversaciones incriminatorias y lo más devastador, un patrón estadístico innegable que mostraba un aumento del 40% en la mortalidad de pacientes geriátricos durante los turnos específicos del Dr. Vidal y su equipo habitual. Pero aún dudaba sobre cómo proceder. Las personas implicadas eran poderosas dentro del sistema sanitario regional. El Dr. Vidal
Mantenía conexiones con políticos locales y era conocido por su participación en comités éticos, lo que añadía una capa perversa de ironía a la situación. El director del hospital, aunque no directamente involucrado según las pruebas de María Luisa, parecía deliberadamente ciego ante las anomalías estadísticas que cualquier administración competente habría detectado. Durante este periodo, María Luisa comenzó a notar señales preocupantes de que su investigación no había pasado tan desapercibida como esperaba. Pequeños incidentes, su taquilla en los vestuarios forzada pero aparentemente sin nada robado, comentarios velados de Luis Méndez sobre gente que hace demasiadas preguntas, una evaluación de desempeño sorprendentemente negativa tras años de valoraciones excelentes, incluso un incidente con los frenos de su coche que el mecánico calificó de extrañamente deteriorados para el kilometraje del vehículo. Ninguno de estos hechos, tomados individualmente, podía interpretarse inequívocamente como intimidación dirigida, pero en conjunto, junto con la conversación que había escuchado meses atrás, eran suficientes para mantenerla en un estado de alerta constante. El catalizador final ocurrió en marzo de 2015. Pilar Méndez, una viuda de 75 años que había sido profesora de María Luisa en la escuela primaria, fue ingresada por una insuficiencia cardíaca. Su estado era delicado pero estable, y respondía bien al tratamiento inicial. María Luisa, al ver su nombre en la lista de ingresos, solicitó específicamente atenderla, movilizando todos los recursos a su disposición para asegurarle el mejor cuidado posible. El reencuentro con Pilar, aunque en circunstancias difíciles, fue emotivo para ambas. La anciana maestra, a pesar de su debilidad física, mantenía la misma agudeza mental y calidez que María Luisa recordaba de su infancia. «Mira en lo que te has convertido», dijo Pilar con orgullo, sosteniendo la mano de María Luisa entre las suyas, arrugadas y frágiles. «Siempre supe que harías algo importante con tu vida». María Luisa sintió un nudo en la garganta. Si Pilar supiera en qué se había convertido realmente, lo que había descubierto, las oscuras verdades que ahora cargaba, pero solo sonrió y ajustó suavemente la almohada de su antigua maestra, prometiéndole que estaría cerca y vigilante durante su recuperación. Esa promesa adquirió un significado más urgente cuando, al revisar el historial médico recién abierto de Pilar, María Luisa descubrió que había sido marcada como candidata potencial para un ensayo clínico de un nuevo fármaco cardiovascular. El ensayo era dirigido precisamente por el doctor Vidal. Sin embargo, cuando el doctor Vidal se enteró de que Pilar era candidata para dicho ensayo, intentó transferirla a su equipo, argumentando que su experiencia en cardiología la beneficiaría. María Luisa, conociendo las verdaderas intenciones, consiguió bloquear la transferencia, apelando a la continuidad asistencial y al vínculo personal con la paciente. Utilizó cada recurso a su disposición para mantener a Pilar bajo su cuidado directo, alterando horarios, cambiando turnos con compañeros, incluso acudiendo al supervisor de enfermería con una emotiva explicación sobre la especial relación que tenía con esta paciente. Consiguió su objetivo, pero a costa de hacer más visible su interés particular en este caso, algo que sabía que podría levantar sospechas. Durante 3 días, María Luisa vigiló a Pilar como un halcón, asegurándose de que cada medicamento fuera el correcto, cada procedimiento el adecuado, cada registro preciso. Durmió en la sala de descanso del personal, en lugar de regresar a casa, argumentando la distancia y el mal tiempo como excusas. Esa misma noche, durante su turno, sorprendió a Luis Méndez, el enfermero del equipo de Vidal, intentando acceder a la habitación de Pilar con una jeringa que no correspondía a su medicación pautada. La confrontación fue breve pero intensa. Méndez alegó un error de habitación, pero su nerviosismo era evidente. María Luisa, manteniendo una calma exterior que contrastaba con su tormenta interna, fingió aceptar la explicación mientras activaba discretamente la grabadora en su bolsillo. «Qué extraño, Luis», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «La habitación 418 está en la otra punta del pasillo. ¿Seguro que no te han cambiado la asignación sin avisarte?» «Sí, eso debe ser», respondió él, evitando su mirada. «Estos residentes nuevos, ya sabes cómo son con las órdenes. Disculpa la confusión. No hay problema. Siempre es mejor verificar 2 veces, ¿no?
especialmente con medicación parenteral. Por cierto, ¿qué lleva la jeringa? No reconozco el color del precinto. La pregunta aparentemente inocente, pero directamente dirigida a la sustancia que Méndez intentaba administrar, provocó una reacción visible. Un ligero tic en su mejilla, un cambio en su postura, un brillo defensivo en su mirada. Nada especial, solo un anticoagulante de rutina, respondió con demasiada rapidez. Mejor voy a aclarar este lío de asignaciones. Buenas noches, María Luisa. Se alejó con paso apresurado, pero el daño estaba hecho. María Luisa había conseguido grabar la conversación, y más importante aún, tenía la certeza visual de que la sustancia en la jeringa no era el anticoagulante que Méndez había mencionado. El color del precinto no coincidía con ningún anticoagulante utilizado en el hospital. Sospechaba que podría tratarse de algún sedante potente, posiblemente incluso el mismo propofol que había identificado en casos anteriores. Esa misma madrugada, María Luisa tomó su decisión. No podía esperar más, no cuando las vidas de personas como Pilar pendían de un hilo. Con manos temblorosas, recopiló sus pruebas más concluyentes y redactó un informe detallado. Al amanecer, en vez de volver a casa tras su turno, se dirigió directamente a la Fiscalía Provincial de Valladolid. La decisión no fue impulsiva, aunque el incidente con Pilar había sido el catalizador final. Durante las semanas anteriores, María Luisa había consultado regularmente con Elena Sanz, la abogada, preparando meticulosamente el terreno legal para este momento. Habían discutido estrategias, evaluado riesgos, preparado documentación. Elena incluso había ayudado a redactar el informe que ahora María Luisa llevaba en un sobre sellado, asegurándose de que cumpliera todos los requisitos para ser considerado una denuncia formal válida. Siguiendo el consejo de Elena, María Luisa solicitó específicamente hablar con Alicia Vega, una fiscal adjunta conocida por su integridad y especializada en delitos contra la salud pública. La abogada había preparado discretamente el terreno, alertando a Vega de que recibiría una visita importante, sin revelar detalles específicos. La reunión duró casi 4 horas. María Luisa, con una claridad y precisión que sorprendió incluso a Elena, presente como su representante legal, expuso sistemáticamente sus hallazgos. Las estadísticas de mortalidad anómalas, los patrones de medicación irregular, las discrepancias en los registros, las coincidencias imposibles de atribuir al azar, las grabaciones de conversaciones comprometedoras. Respondió a cada pregunta de Vega con la misma meticulosidad que había caracterizado su investigación. La fiscal, inicialmente escéptica, se fue transformando visiblemente a medida que la presentación avanzaba. De la duda profesional, pasó a la incredulidad, luego a la indignación contenida, y finalmente a una determinación fría y resoluta. Si lo que me estás mostrando es cierto, y tengo que verificarlo independientemente, entiéndelo, estamos ante uno de los casos más graves de mi carrera, dijo finalmente, cerrando la abultada carpeta que contenía las copias de las pruebas de María Luisa. Crímenes contra la vida, fraude, falsificación documental, posiblemente corrupción a gran escala, y lo más perturbador, perpetrados precisamente por quienes han jurado proteger la salud pública. Es cierto, respondió María Luisa, con la misma calma que había mantenido durante toda la entrevista. Cada dato ha sido verificado, cada documento autentificado, cada conclusión respaldada por evidencia. No habría venido con menos. Lo que necesito saber ahora, continuó Vega inclinándose hacia adelante, es si estás preparada para lo que viene. Una vez que iniciemos esta investigación oficialmente, no hay vuelta atrás. Tu nombre estará en los documentos, serás llamada a testificar, te enfrentarás a interrogatorios hostiles de abogados defensores, y eso sin mencionar las posibles represalias personales o profesionales. María Luisa miró brevemente a Elena, quien asintió levemente, y luego respondió: he vivido el último año con la certeza de que personas inocentes estaban muriendo innecesariamente bajo mi vigilancia. He recopilado pruebas a riesgo de mi carrera y posiblemente mi seguridad. He callado cuando quería gritar. He sonreído a personas que sospecho son asesinos. Estoy más que preparada para enfrentar lo que sea necesario para que se haga justicia. Vega sostuvo su mirada unos segundos
y finalmente asintió convencida. Muy bien, iniciaré los trámites hoy mismo. Mientras tanto, debemos considerar medidas de protección para usted, señora Domínguez. Esto no será un simple proceso administrativo. Estamos hablando de acusaciones criminales graves contra personas poderosas. Su seguridad debe ser prioritaria. Elena intervino entonces, detallando las medidas que ya habían implementado: las copias de seguridad distribuidas en ubicaciones seguras, el registro diario de actividades de María Luisa, los cambios en sus rutinas y comunicaciones. Vega tomó nota de todo, añadiendo sus propias sugerencias desde la perspectiva de alguien habituada a tratar con testigos en riesgo. Al finalizar la reunión, mientras recogían sus pertenencias, Vega se acercó a María Luisa y le dijo en voz baja: «Lo que has hecho requiere un coraje excepcional. No puedo prometer que el camino será fácil, pero sí que haré todo lo posible para que valga la pena». Lo que siguió fue un torbellino de acontecimientos que sacudieron los cimientos del sistema sanitario castellano-leonés. La Fiscalía, tras una evaluación preliminar de las pruebas presentadas por María Luisa, ordenó una investigación exhaustiva. El caso pasó rápidamente a la Unidad de Delitos Económicos y contra la Salud Pública de la Policía Nacional, dado que involucraba tanto fraude económico como potenciales homicidios por negligencia o dolo. En cuestión de días, el doctor Marcos Vidal, el farmacéutico Fernando Alonso, el enfermero Luis Méndez y 5 profesionales más fueron detenidos. Los registros en sus domicilios y oficinas revelaron más pruebas incriminatorias: cuentas bancarias ocultas, documentación sobre pagos irregulares de laboratorios farmacéuticos e incluso un registro paralelo de pacientes clasificados según su utilidad para diversos ensayos clínicos. La operación se llevó a cabo con un sigilo y coordinación extraordinarios. Un equipo especializado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, junto con expertos en delitos sanitarios, ejecutó simultáneamente órdenes de registro en 8 ubicaciones diferentes: los domicilios de los principales sospechosos, el despacho de Vidal en el hospital, las oficinas de farmacia e incluso una casa rural en la provincia de Segovia que, según descubrirían, servía como lugar de reunión para planificar y coordinar el esquema criminal. María Luisa, siguiendo el protocolo de protección establecido por la Fiscalía, no acudió a trabajar ese día. Fue alojada temporalmente en un hotel discreto fuera de Valladolid, acompañada por un agente de policía que, aunque no uniformado, estaba allí para garantizar su seguridad. Desde esa ubicación, seguía los acontecimientos a través de comunicaciones seguras con Elena y la fiscal Vega. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales diferentes para evitar cualquier comunicación entre ellos durante los interrogatorios iniciales. La estrategia dio resultado. Confrontados con la abrumadora evidencia y aislados de sus cómplices, algunos de los implicados de menor rango comenzaron a colaborar, proporcionando detalles que confirmaban y ampliaban lo descubierto por María Luisa. La investigación destapó un esquema sofisticado que funcionaba en varios niveles. Primero, pacientes vulnerables, principalmente ancianos con enfermedades crónicas, eran incluidos en ensayos clínicos sin su conocimiento o consentimiento adecuado. Los laboratorios pagaban importantes sumas por cada participante. Segundo, se falsificaban resultados de estos ensayos para favorecer la aprobación de medicamentos, por lo que los laboratorios pagaban bonificaciones adicionales. Tercero, cuando algunos pacientes desarrollaban efectos adversos que podrían comprometer el ensayo, o simplemente cuando se necesitaban camas para pacientes más rentables, se aceleraba su fallecimiento mediante sedación excesiva u otras intervenciones no registradas. Y finalmente, el hospital facturaba procedimientos y medicamentos que nunca se administraban a pacientes ya fallecidos, multiplicando el fraude. Las estimaciones iniciales de la Fiscalía indicaban que este sistema podría haber estado funcionando durante al menos 5 años, afectando potencialmente a cientos de pacientes y defraudando millones de euros al sistema sanitario público. La noticia estalló en los medios nacionales. La enfermera de Valladolid, como la apodó la prensa, se convirtió en el rostro de uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente de España.
Su imagen, inicialmente pixelada para proteger su identidad, pero posteriormente revelada con su consentimiento cuando la protección oficial fue garantizada, apareció en portadas de periódicos y telediarios. La reacción pública fue de horror e indignación. Manifestaciones espontáneas se organizaron frente al hospital y la sede del gobierno regional, exigiendo justicia para las víctimas y una revisión completa del sistema sanitario. Asociaciones de pacientes y colegios profesionales emitieron comunicados condenando los hechos y solicitando medidas para prevenir casos similares en el futuro. Para María Luisa, la exposición pública fue un reto tan grande como la investigación misma. De pronto, la enfermera reservada y metódica se vio en el centro de un huracán mediático. Recibió ofertas para entrevistas, libros, incluso adaptaciones cinematográficas de su historia. Rechazó la mayoría, aceptando solo aquellas que servían para concienciar sobre la vulnerabilidad de los pacientes y la necesidad de mayores controles en el sistema sanitario. La presión mediática venía acompañada de presión judicial. Los abogados defensores de los acusados, especialmente los que representaban al doctor Vidal, intentaron desacreditar a María Luisa, cuestionando sus métodos de investigación, sugiriendo motivaciones personales o vengativas, incluso insinuando problemas de salud mental. En una memorable sesión previa al juicio, el abogado de Vidal, un conocido penalista especializado en casos de élite, intentó desestimar las pruebas obtenidas por María Luisa, argumentando que había accedido ilegalmente a información confidencial de pacientes. La respuesta de la fiscal Vega fue contundente. Señoría, estamos ante un caso excepcional donde la actuación de la señora Domínguez debe evaluarse en el contexto de la gravedad de los crímenes que estaba documentando. Su intervención no solo estaba justificada por la urgencia de proteger vidas en peligro inminente, sino que además se realizó con el máximo respeto posible a la privacidad de los pacientes, limitándose estrictamente a lo necesario para documentar los delitos. Sería una perversión de la justicia que las normas diseñadas para proteger a los pacientes se utilizaran ahora para amparar a quienes presuntamente los victimizaron. El juez, tras deliberar, falló a favor de la Fiscalía, permitiendo la admisión de todas las pruebas recopiladas por María Luisa. Fue una victoria crucial que marcó el tono para el resto del procedimiento judicial. El proceso judicial avanzó con la meticulosidad que caracterizaba a la propia María Luisa. El doctor Vidal, identificado como el cerebro de la operación, intentó inicialmente desacreditar a María Luisa, acusándola de tener una vendetta personal contra él por desavenencias profesionales pasadas. Cuando esta estrategia fracasó ante el peso de las pruebas, optó por negociar con la Fiscalía, ofreciendo información sobre otros implicados a cambio de una reducción de pena. El juicio, que comenzó en septiembre de 2016, duró casi 8 meses. María Luisa testificó durante 5 días consecutivos, describiendo con precisión clínica cada caso, cada prueba, cada irregularidad detectada. Su testimonio, combinado con la evidencia recopilada por los investigadores policiales y las confesiones de algunos implicados que aceptaron colaborar, resultó devastador para la defensa. Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió cuando María Luisa describió el intento de Luis Méndez de acceder a la habitación de Pilar Méndez con medicación no prescrita. La anciana profesora, ya recuperada y sentada entre el público, lloró silenciosamente al comprender lo cerca que había estado de convertirse en otra víctima. La imagen de las dos mujeres, la enfermera valiente y la maestra salvada por su intervención, fue captada por un fotógrafo del diario El País y se convirtió en un símbolo poderoso del caso. Otro testimonio crucial fue el de Raquel Jiménez, una auxiliar de enfermería que inicialmente había sido detenida como parte del grupo criminal, pero que tras colaborar extensamente con la investigación, recibió una reducción significativa de cargos. Raquel describió con detalle perturbador el procedimiento utilizado para acelerar fallecimientos. Normalmente ocurría durante turnos nocturnos, cuando hay menos personal y menos familiares. Explicó con voz temblorosa. El doctor Vidal daba instrucciones verbales nunca escritas sobre qué pacientes necesitaban atención especial. Luis Méndez preparaba las dosis,
generalmente propofol o midazolam en cantidades muy superiores a las terapéuticas, y las administraba personalmente o me pedía que lo hiciera. Si algún paciente mostraba signos de recuperación inesperados que pudieran comprometer los datos del ensayo, o si se necesitaba urgentemente liberar una cama para un nuevo candidato más valioso, recibía esta atención especial. En mayo de 2017, el tribunal emitió su veredicto. Culpables. El doctor Marcos Vidal fue condenado a 22 años de prisión por múltiples cargos, incluyendo homicidio por dolo eventual, fraude, falsificación documental y cohecho. Fernando Alonso recibió 18 años, Luis Méndez 15, y los demás implicados penas que oscilaban entre 8 y 14 años, dependiendo de su nivel de participación en el esquema criminal. Además, el tribunal ordenó una indemnización colectiva de más de 12 millones de euros para las familias de las víctimas identificadas, a cargo de los condenados y subsidiariamente del hospital y las compañías farmacéuticas involucradas en los ensayos fraudulentos. El impacto del caso trascendió lo judicial. El Ministerio de Sanidad implementó un nuevo protocolo nacional de supervisión de ensayos clínicos y mortalidad hospitalaria. Se creó un cuerpo independiente de inspectores sanitarios con potestad para realizar auditorías sorpresa en cualquier centro médico del país, y los colegios profesionales reforzaron sus códigos éticos y mecanismos disciplinarios. Para muchos, estos cambios llegaron demasiado tarde, pero para María Luisa representaban la validación de su lucha, la esperanza de que el sacrificio de aquellos pacientes no había sido completamente en vano. Tras el juicio, María Luisa se enfrentó a la difícil pregunta de qué hacer con el resto de su vida. Su identidad pública como la enfermera de Valladolid hacía imposible volver a la anonimidad de su antigua vida profesional. Además, aunque fue formalmente exonerada de cualquier irregularidad en su acceso a historiales clínicos, dadas las circunstancias excepcionales, algunas heridas profesionales eran demasiado profundas para cicatrizar completamente. Inicialmente, aceptó una baja laboral prolongada para recuperarse del desgaste físico y emocional de los últimos años. Se retiró temporalmente a un pequeño pueblo de la costa gallega, buscando paz en el aislamiento y el constante rumor del mar Cantábrico. Pero su sentido del deber era demasiado fuerte para permitirle una jubilación anticipada. En 2018, aceptó una posición en la recién creada Oficina de Protección al Paciente del Ministerio de Sanidad. Su experiencia la convertía en la candidata ideal para ayudar a diseñar e implementar protocolos que evitaran que tragedias similares volvieran a ocurrir. En su nuevo rol, María Luisa viajaba por todo el país, asesorando a hospitales sobre sistemas de supervisión, impartiendo conferencias a estudiantes de medicina y enfermería sobre ética profesional y colaborando con asociaciones de pacientes para empoderar a los más vulnerables y sus familias. Su historia inspiró a otros profesionales sanitarios a denunciar irregularidades en sus centros, creando una nueva cultura de transparencia y responsabilidad que lentamente comenzó a permear un sistema tradicionalmente hermético y protector de los suyos. Los reconocimientos llegaron gradualmente. El Premio Nacional de Enfermería en 2018, el Premio Europeo de Derechos del Paciente en 2019 y en 2020 su nominación al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, que aunque no ganó, supuso un reconocimiento sin precedentes para una profesional de la enfermería. Pero quizás el reconocimiento que más valoraba María Luisa era el más simple: las cartas de familiares de pacientes, tanto de aquellos que habían sido víctimas del esquema criminal como de quienes ahora se beneficiaban de los nuevos protocolos de seguridad. Cartas que guardaba cuidadosamente en el mismo tipo de cuaderno donde una vez documentó su investigación, pero que ahora representaba no el horror descubierto, sino la esperanza restaurada. En una de sus pocas entrevistas personales, concedida al diario El País 3 años después del juicio, María Luisa reflexionó sobre su odisea. Nunca me he considerado una heroína. Simplemente hice lo que cualquier profesional sanitario comprometido con su vocación debería hacer: proteger a los más vulnerables, a quienes dependen completamente de nosotros en sus momentos más frágiles. Si mi historia tiene alguna moraleja,
es que los sistemas, por muy sólidos que parezcan, siempre pueden corromperse si bajamos la guardia. La vigilancia no es paranoia, es responsabilidad. En la actualidad, María Luisa Domínguez continúa su labor en la Oficina de Protección al Paciente, rechazando ofertas para escribir memorias o participar en documentales comerciales sobre su caso. Prefiere que su legado sea medido no en términos de fama personal, sino en vidas salvadas, en familias que nunca tendrán que preguntarse si la muerte de un ser querido fue precipitada por la codicia o la indiferencia de quienes juraron protegerlos. El caso del Hospital Clínico de Valladolid sigue siendo estudiado en facultades de medicina, escuelas de enfermería y academias policiales de toda España. Se ha convertido en un caso paradigmático de cómo la corrupción puede infiltrarse en sistemas diseñados para sanar, y de cómo la integridad de una sola persona puede, eventualmente, inclinar la balanza hacia la justicia. El doctor Marcos Vidal, Fernando Alonso y los demás condenados siguen cumpliendo sus penas en distintos centros penitenciarios del país. Algunos han mostrado arrepentimiento, otros mantienen su inocencia, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. El sistema judicial sigue procesando demandas civiles adicionales de familias que, tras la publicidad del caso, comenzaron a cuestionar las circunstancias en que fallecieron sus seres queridos en aquel hospital durante el período investigado. El Hospital Clínico Universitario de Valladolid, tras una intervención temporal y una renovación completa de su dirección y protocolos, ha recuperado gradualmente la confianza de la ciudadanía. Irónicamente, ahora es reconocido como uno de los centros con mejores indicadores de seguridad del paciente, gracias a las lecciones aprendidas de su oscuro pasado. En los pasillos de hospitales de toda España, la figura de la enfermera de Valladolid ha adquirido un estatus casi mítico. Para las nuevas generaciones de profesionales sanitarios, representa un recordatorio de que su juramento no es solo una formalidad, sino un compromiso vital con los más vulnerables. Y para el público general, especialmente para quienes alguna vez se han sentido desamparados en el laberinto del sistema sanitario, María Luisa Domínguez personifica la esperanza de que, incluso en las instituciones más complejas y poderosas, la verdad y la justicia pueden prevalecer gracias a la valentía de personas ordinarias que se niegan a mirar hacia otro lado. Si esta historia te ha impactado, recuerda que los sistemas de salud dependen de la vigilancia constante y el compromiso ético de quienes trabajan en ellos. Cada uno de nosotros puede ser, en su propio ámbito, un guardián de la integridad. Suscríbete a nuestro canal para conocer más casos de personas comunes que, enfrentadas a circunstancias extraordinarias, eligieron el difícil camino de la verdad, cambiando para siempre el mundo que les rodeaba.